Muchas gracias. En primer lugar, queremos saludar a todos los colegas y agradecerles que se hayan tomado el tiempo para participar de esta disertación online, virtual. Estamos muy contentos por la invitación y el espacio que genera Colten y que siempre genera para que el colega se actualice y esto llega, bueno, a muchos profesionales que quizás es difícil dejar el consultorio para asistir a algún curso y esto creo que democratiza la odontología. Vamos a hablar del diente endodónticamente tratado, que lo vamos a nombrar bajo la sigla DET, por eso es lo que vemos aquí en la diapositiva, y vamos a analizar un poco este sustrato, cuál es la estrategia desde el punto de vista adhesivo que nosotros proponemos y que eso impacta directamente sobre el accionar clínico, ¿sí? Porque todo lo que vamos a analizar y todo lo que les vamos a contar de cómo nosotros tratamos al diente endodónticamente tratado, en definitiva es lo que hacemos realmente en la clínica diaria. Entonces nos metemos de lleno en el tema, ¿sí? Tengan presente que cuando digamos DET estamos hablando del diente endodónticamente tratado, una pieza que va a recibir un tratamiento endodóntico. Entonces vamos a hablar de lo que son los procedimientos adhesivos en este tipo de sustrato y entender que una pieza que recibe una endodoncia, y por supuesto que no estamos en contra de un tratamiento endodóntico cuando la pieza tiene un diagnóstico de pulpitis irreversible, el paciente está con dolor y la indicación es el tratamiento endodóntico, lo que vamos a plantear es cuándo, en qué momento y cómo hacemos nuestro sistema adhesivo, cuál es el protocolo que nosotros llevamos a cabo en este tipo de sustrato. Y vamos a hablar un poco, vamos a detallar los ítems que vemos en pantalla en cuanto a que esa pieza dentaria que va a recibir una endodoncia, indefectiblemente, tanto por los agentes químicos que nosotros usamos para hacer un tratamiento endodóntico, como el accionar de limas, de la instrumentación quirúrgica dentro del conducto, genera alguna alteración en ese sustrato. ¿Sí? Todos esos procedimientos no es gratuito para la pieza dentaria y algo genera, alguna alteración le genera a la pieza dentaria que va a estar en detrimento de el valor de resistencia adhesiva que puedo lograr en esa pieza o en detrimentos en términos de la biomecánica. ¿Sí? ¿Cuánto sustrato adhesivo voy a tener? ¿Sí? Es muy raro que nosotros hagamos una endodoncia a una pieza que esté entera. Mayormente son piezas que tienen procesos destructivos de caries donde la afección llegó a la cámara pulpar y tener que remover el tejido afectado y hacer la apertura cameral para poder ingresar al sistema de conductos, necesariamente tenemos que ir destruyendo más estructura dentaria, ir desconectando a la pieza dentaria para poder hacer la endodoncia. Entonces ya es un sustrato donde la superficie de adhesión que yo voy a tener lógicamente va a ser menor que si no tuviese que hacer la endodoncia. Polimerización eficiente tiene que ver que si vamos a hablar de adhesión y vamos a utilizar monómeros y nosotros compramos los monómeros en estado líquido, ¿sí? Del sistema adhesivo y luego lo llevamos a la preparación dentaria para que se pueda infiltrar en ese tejido dentinario. Si hablamos de dientes endodónticamente tratados, claramente la profundidad a la que yo voy a aplicar mi sistema adhesivo va a ser mucho mayor. Porque al hacer la apertura y estar en una situación más profunda, esas cavidades pueden llegar a medir entre 6 y 8 milímetros. Y si yo quiero lograr adhesión y que todos los monómeros o la mayor cantidad de monómeros se transformen en polímeros, o sea, obtener un buen grado de conversión, necesito que la energía lumínica llegue. La composición del smear layer o del barrillo dentinario va a ser distinta de una pieza que no va a recibir una endodoncia, por todos los materiales dentales que nosotros utilizamos para hacer un conducto. Y entonces vamos a plantear cuál es el tratamiento de esa pieza donde yo quiero hacer una rehabilitación adhesiva, donde yo no quiero desgastar más diente, quiero ser conservador, quiero hacer tratamientos aditivos. Bueno, ¿cómo vamos a planificar la adhesión y cómo vamos a planificar la rehabilitación posendodóntica? Hablamos entonces del primer ítem, que es la alteración del sustrato adhesivo. Si nosotros vamos a usar irrigantes como el hipoclorito de sodio o el ETAC,
no solamente va a alterar el tejido pulpar, que es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una endodoncia, sino que el sustrato dentinario, a ese tejido mineralizado que tiene matriz orgánica, en su mayor porcentaje de fibras colágenas, va a sufrir alguna alteración. Y se sabe que el anión hipoclorito, cuando se ioniza, puede generar alteraciones en una profundidad de entre 25 y 35 micrones de esa dentina, de esas fibras colágenas que forman la dentina intertubular. ¿Y por qué nos interesa esta alteración? Porque esa fibrilla colágena, ese entramado de fibras, es donde yo voy a clavar, voy a entremezclar mis monómeros para que me genere mi adhesión micromecánica. En definitiva, el sistema adhesivo va a lograr anclaje micromecánico, adhesión al sustrato dentinario, cuando esas fibras colágenas son hibridizadas, son infiltradas. Pero si esas fibras están alteradas por el hipoclorito, esa adhesión va a caer. Y esto lo tengo que tener presente. Acá vemos un esquema de la fibra de colágeno, como es una triple hélice, ¿sí?, de 3 fibras colágenas, donde están blindadas por cristales de hidroxiapatita, tanto entre las fibras de colágeno como entre las fibrillas, ¿sí? Entonces hay un blindaje de hidroxiapatita intra e interfibrilar. Esos cristales de hidroxiapatita, si yo utilizo irrigantes como Letac, los van a tratar de disolver. Y cuando hablamos de cantidad de sustrato de adhesivo, es porque si nosotros tallamos el diente, sacamos tejido, estamos disminuyendo la superficie total. Estamos teniendo menor superficie adhesiva en términos de la dentina intertubular, que en definitiva es donde está la mayor concentración de fibras colágenas tipo 1. O sea que mis monómeros se van a entrelazar con las fibras colágenas mayormente de la dentina intertubular. Y ustedes piensen que cuando nosotros hacemos una endodoncia, a la dentina, el sustrato dentinario lo estamos viendo desde adentro, ¿sí? En la primera foto de la izquierda, donde vemos una dentina más superficial, con menor cantidad de túbulos, menor diámetro, pero mayor fibras colágenas. Es un sustrato adhesivo mucho más favorable que si yo veo la dentina desde adentro, desde la cámara pulpar, donde tengo muchos orificios de entrada del proceso odontoblástico y por lo tanto tengo menor dentina intertubular. Y si tengo menor dentina intertubular, tengo menor punto de anclaje para mi sistema adhesivo, porque tengo menores fibras colágenas. Y como hablamos al principio, son preparaciones profundas y yo para lograr una buena capa adhesiva, una buena capa híbrida, si estoy utilizando monómeros que son fotosensibles, necesito que la energía que les llegue sea la correcta o la suficiente para obtener el mayor grado de conversión. Entonces, lo que tendré que saber es con qué cuento en el consultorio, con qué unidad de fotopolimerización, cuál es la potencia que entrega mi lámpara y entender que si estoy en preparaciones muy profundas, tengo que aumentar la cantidad de ciclos, exponer más a mis monómeros a esa energía. Por lo tanto, no puedo pensar que si estoy en una cavidad de 6 o 8 milímetros, con un solo ciclo de 20 segundos estoy logrando ese porcentaje de grado de conversión. Tendré que plantear mi estrategia de fotopolimerización. Y una vez que terminamos la endodoncia y tenemos que limpiar esa superficie, hicimos la obturación, ese smear layer o ese barrillo dentinario, les decía al principio que es diferente al de una pieza vital. ¿Por qué es diferente? Porque, como por definición, ese smear layer no es más que el derretimiento o el desgarro de la dentina por efecto del instrumental rotatorio que me queda en la superficie dentinaria. Pero si a esto le sumamos una endodoncia, ese smear layer va a ser de mayor espesor y va a tener indefectiblemente residuos del cemento endodóntico y residuos de esa gutapercha termoplastificada, que yo no los voy a poder ver porque esto es a nivel microscópico. Y si vamos a utilizar sistemas adhesivos self-etch o autocondicionantes, donde yo no voy a eliminar el smear layer porque no voy a usar ácido fosfórico,
Si el espesor de ese smear layer es demasiado, mis monómeros funcionales, como es el 10-MDP que tienen los sistemas adhesivos universales, va a ser más difícil que pueda llegar a mi dentina intertubular. ¿Por qué? Porque ese smear layer es muy ancho y además tiene restos de gutapercha y restos de cemento. Entonces, vemos que es un sustrato bastante complejo una vez que yo termino la endodoncia para lograr adhesión. Porque lo alteré con mi hipoclorito de sodio, destruí el sustrato adhesivo de mis monómeros, que son las fibras colágenas, generé calor con el instrumental rotatorio, el calor desnaturaliza las proteínas y el colágeno es una proteína, y además lo contaminé con mi gutapercha y cemento endodóntico. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para poder solventar de alguna manera este sustrato? Y fíjense que todos los tratamientos que están acá en esta lista tienen que ver con generar una superficie limpia. Si yo quiero generar una dentina nueva, fresca, recién cortada, necesariamente voy a tener que, luego de la endodoncia, pasar mi instrumental rotatorio para poder llegar a esas fibras colágenas que no están alteradas. Y dijimos que la alteración, la profundidad de alteración del hipoclorito eran aproximadamente 35 micrones. Es, les diría, imposible desde el punto de vista clínico que yo pueda calibrar mi piedra o mi fresa y poder remover 35 o 40 micrones para llegar a fibras colágenas que no estén alteradas. Y es más, a veces tratamos piezas que tienen un compromiso estructural o que tienen una gran pérdida de tejido donde ya no puedo desgastar más diente. Si desgasto, someto a ese sustrato, a ese pilar protético, a una situación biomecánica aún más desventajosa. ¿Y cuáles eran entonces los protocolos para esta pieza? Si yo hago la endodoncia, corto los conos, preparo la superficie dentinaria, limpiar. Se sabe que microarenar la dentina genera 3 cualidades positivas para la adhesión. Uno es limpiar, el otro es compactar ese espesor de smear layer, o sea, facilitar el pasaje de mis monómeros funcionales para que lleguen a la dentina intertubular y aumentar la energía superficial. ¿Sí? Fíjense cómo de un lado tenemos una pieza donde se terminó la endodoncia y cómo luego de arenar cambia la superficie. Notoriamente es una superficie más limpia, donde yo puedo recién ahí plantear mi tratamiento adhesivo. Y uno de los pilares fundamentales de la adhesión es que el sustrato donde yo voy a generar adhesión esté limpio. Entonces necesito contar con un microarenador para poder abrasionar, limpiar esas superficies. ¿Qué nos habla hoy la literatura cuando vamos a hacer adhesión en una pieza vital, ¿no? En una pieza que no va a recibir una endodoncia? Todos conocemos esta nomenclatura o este paper del doctor Pascal Magnier, donde él en una pieza vital lo que plantea es o compara un grupo control donde hace una operatoria dental utilizando 2 sistemas adhesivos distintos, Optibond FL, que es de grabado total, y Clearfield SD Bond, que es autograbante, y en el grupo control hace una operatoria dental y logra los valores de resistencia adhesiva que ven en la primera columna, ¿sí? Que son los mismos, aproximadamente 55 megapascales. En el segundo grupo, lo que hacen en este estudio es preparar una pieza vital, hacer la preparación dentaria, contaminar esa superficie con material provisorio y cemento provisorio, tomar una impresión, o sea, también contaminar con materiales de impresión, y el día que van a hacer la fijación adhesiva de la restauración indirecta, ahí aplicar el sistema adhesivo. Y los valores de resistencia adhesiva caen estrepitosamente. Y esto es porque esa dentina estuvo contaminada. Entonces esto podemos extrapolarlo y notar la exacerbación si exponemos la dentina a la saliva, a material de provisionalización, a materiales de impresión, y si va a recibir una endodoncia lo contaminamos con hipoclorito, lo contaminamos con materiales de cemento endodóntico, gutapercha,
seguramente esa contaminación dentinaria va a ser mayor y los valores de resistencia adhesiva van a ser menor. Fíjense en los otros grupos donde agarró ese muñón dentario, lo preparó, expuso dentina y antes de tomar la impresión y de hacer un provisorio, lo selló. Aplicó el sistema adhesivo, tanto el Clearfield como el Optibond, dejando un provisional luego de ese sellado dentinario inmediato 2 semanas, 7 y 12 semanas. Son diferentes grupos. Y en todos la resistencia adhesiva se mantuvo o fue similar al grupo control. Entonces esto es el mejor valor de resistencia adhesiva que yo puedo lograr cuando expongo dentina, es una vez que yo preparo el diente, expongo dentina fresca recién cortada, cuelgo mi turbina, no la voy a utilizar más y es el momento para aplicar el sistema adhesivo en la dentina fresca recién cortada, evitando que se contamine con saliva y materiales que ya nombramos. ¿Cómo hacemos esta extrapolación al diente tratado endodónticamente? Bueno, que antes de pensar en la endodoncia, pensemos en la adhesión. Hagamos un sellado dentinario preendodóntico para poder adherirnos a un sustrato dentinario fresco, recién cortado, súper receptivo para los monómeros funcionales de mi sistema adhesivo y luego hagamos la endodoncia. O sea, es la máxima expresión del sellado dentinario inmediato que comentamos anteriormente con el paper de Pascal Magnier. Entonces, fíjense este premolar donde va a recibir la endodoncia. ¿Qué hago primero? El diagnóstico. ¿Esta pieza necesita una endodoncia? ¿Hay una pulpitis irreversible? Anestesiamos, aislamos y tenemos que acostumbrar a aislar por sector o al menos una pieza mesial y distal a la pieza a tratar. Esto me facilita no solamente el campo operatorio, sino que si yo quiero, por ejemplo, elevar el margen en esta posición distal, lo puedo hacer la misma sesión. Entonces, hacemos la apertura, eliminamos la pulpa cameral, cohibimos la posible hemorragia, sellamos la entrada de conductos con teflón y hacemos nuestro procedimiento adhesivo. Entonces, antes de que toque una gota de hipoclorito de sodio a esa dentina fresca, mejor que toque una gota de sistema adhesivo. Y así vamos a maximizar los valores de resistencia adhesiva. Fíjense en esta publicación cómo hacen diferentes grupos de estudios. Entonces, en el primer grupo, que es el control, en una pieza dentaria, en un grupo de pieza dentaria, hacen una operatoria dental. O sea que exponen dentina, la hibridizan y hacen la restauración. Hacen un composite. El grupo C. En el grupo LDH, hacen la exposición dentinaria, hacen la apertura cameral y hacen la endodoncia. Por eso dice los exponen a los químicos. ¿A qué químicos? Hipoclorito de sodio y ETAC. Una vez que terminan la endodoncia, microarenan, usan ultrasonido, limpian la dentina y hacen el sistema adhesivo. O sea que primero contaminaron la dentina con los químicos y luego hicieron el sistema adhesivo. Y en el grupo que dice PES, que sería sellado dentinario preendodóntico, hacen la apertura cameral, sellan la dentina, la hibridizan y luego hacen el tratamiento endodóntico utilizando hipoclorito y ETAC. O sea que lo primero que tocó la dentina fue un sistema adhesivo y no los químicos endodónticos. Y finalmente en el último grupo hacen la apertura cameral, hacen la endodoncia, o sea que a la dentina la contaminan, limpian pero desgastan diente para poder exponer nuevo sustrato dentinario que no sea afectado por estos agentes químicos. Y luego no hacen el sistema adhesivo. ¿Y qué fue lo que encontraron? En el grupo control, valores de resistencia adhesiva por encima de los 40 megapascales, ¿sí? A los que hicieron la operatoria dental, donde la dentina no fue contaminada con nada. En el segundo grupo, donde primero fue expuesta la dentina por hipoclorito, los valores adhesivos, por más que hayan limpiado con óxido de aluminio, por más que hayan utilizado ultrasonido,
caían estrepitosamente. Y esto tiene que ver con que esos monómeros se fueron a unir a esas fibras colágenas alteradas por ese ion hipoclorito. En el tercer grupo hicieron el sellado dentinario preendodóntico. O sea, la dentina la sellaron y luego hicieron la endodoncia. Y los valores adhesivos son similares al grupo control. Y finalmente, en la última barra de color azul, vemos que los valores adhesivos son similares, pero ¿qué hicieron acá? Desgastaron dientes. Y eso es una de las premisas, mejor dicho, de la odontología adhesiva, es ser conservadores. Yo no quiero desgastar más tejido dentario. No quiero destruir más mi sustrato. Entonces, yo tengo dos opciones. Si voy a hacer la endodoncia, hacer un sellado dentinario preendodóntico. Si yo no hago endodoncia, hacer la apertura, sellar la dentina y recién ahí hacer la derivación a mi endodoncista. En esta última opción, la última sería si la endodoncia ya me viene de otro colega y ahí para poder lograr unos buenos valores de adhesión necesito desgastar dentina. Necesito evitar esa malla fantasma de colágeno que genera el hipoclorito. Si este paciente concurre a la consulta por un dolor agudo, irradiado, espontáneo, hacemos un diagnóstico de pulpitis infiltrativa o pulpitis irreversible, aislamos, hacemos la apertura cameral y fíjense que una vez que yo limpio, lo primero que estoy pensando no es en la endodoncia, sino que es en el tratamiento adhesivo rehabilitador. Lo que están viendo acá son las muescas del espesor de la reducción cuspidea que estoy planificando. Entonces, cuando yo voy a hacer una endodoncia o una apertura cameral, estoy pensando en dos cosas. En el tratamiento protético, a las cúspides, según el espesor, hay que hacer reducción cuspidea. Lo tengo que hacer antes de hacer el sellado dentinario y estoy pensando en la adhesión. Entonces nosotros hablamos más de un tratamiento adhesivo preendodóntico y una reconstrucción posendo, pero en realidad la prótesis la estoy pensando desde el momento cero. Entonces hacemos la reducción cuspidea, limpiamos, exponemos dentina sana, fresca, recién cortada y vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo autocondicionante. En este caso, como no vamos a grabar con ácido fosfórico y queremos facilitar el pasaje de los monómeros funcionales de mi sistema adhesivo autocondicionante o self-etch, voy a microarenar. Por lo que explicamos antes, ese microarenado limpia y me compacta el smear layer. Fíjense que lo que vemos en el fondo, en la entrada de los conductos, es teflón, para evitar que ese óxido de aluminio se incorpore dentro del sistema de conductos. Entonces arenamos, lavamos, limpiamos muy bien, secamos la superficie y procedemos a sellar la dentina. Y noten que hablamos solamente de la dentina, no del esmalte. Estamos hablando de sellado dentinario preendodóntico. Este sistema adhesivo es de One Code 7, es un adhesivo universal que tiene 10 MDP y todos los sistemas adhesivos autocondicionantes que tengan monómeros funcionales o que tengan primer tienen que ser frotados sobre la dentina. Tengo que hacer un masaje activo, vigoroso sobre la superficie dentinaria para darle tiempo y vehiculizar al monómero. ¿Darle tiempo a qué? A que ese 10 MDP pueda perforar ese smear layer compactado, ionizarse, desmineralizar a la dentina, tomar ese calcio y generar la adhesión tanto micromecánica por la hibridación en las fibras colágenas como química porque se une al calcio y la hidroxiapatita. Entonces la ventaja que me dan los sistemas adhesivos como este universal que tienen 10 MDP es sumarle a esa adhesión micromecánica de la capa híbrida adhesión de tipo química. Una vez que hicimos esta hibridación, que la sugerencia es que pasen varias capas, que froten, volatilicen muy bien el solvente y fotopolimericen de manera extendida, que le den muchos ciclos de fotopolimerización. No hay riesgo de sobrepolimerización, pero sí de subpolimerizar. Y yo no quiero que me queden monómeros sueltos. Yo quiero una capa adhesiva robusta, resistente mecánicamente.
¿Qué otra técnica le sugerimos en estos tipos de adhesivos que tienen un espesor de película inferior a la profundidad de inhibición del oxígeno, lo que llamamos capa inhibida? Es que le hagan una protección, que le hagan una capa de composite flow. O sea que en definitiva hagan un resin coating. ¿Qué es un resin coating? Colocar una capa de resina fluida, de composite flow, sobre ese sistema adhesivo ya polimerizado. ¿Cuánto composite flow? 0,5 milímetros. ¿Tengo algún parámetro para saber si coloqué mucho o poco? Si tengo una referencia cuspidea puedo tomar referencia y medir, pero la referencia clínica es que yo a trasluz de ese flow pueda ver la dentina subyacente. Entonces lo que tengo que colocar de flow es muy poco y se va como dispersando con un instrumento bien fino cubriendo toda la dentina hibridizada. Donde hubo sistema adhesivo debe haber por encima un composite flow y nuevamente lo tengo que fotopolimerizar de forma extendida. Quiero lograr el mayor grado de conversión para esa capa adhesiva que en definitiva va a ser la que sostenga o mantenga en posición y en función mi futura restauración. Tiene que estar correctamente polimerizada. Esa capa adhesiva o esa capa híbrida es la que hace que yo no necesite desgastar diente para buscar anclaje mecánico. Entonces todo el tiempo o toda la energía la tengo que enfocar en generar esa capa híbrida con muy buenas propiedades mecánicas, con un muy buen grado de conversión. Ahora, acá podemos dividir dos situaciones. Si yo hago mi endodoncia, saco el teflón de la entrada de conductos y hago mi tratamiento endodóntico. Si yo no hago endodoncia o no quiero hacer la endodoncia ese día porque solamente quise resolver la urgencia, ese día pensé en la prótesis, hice la reducción cuspidea, pensé en la adhesión, hice el sellado dentinario preendodóntico, y si no tengo la posibilidad por tiempo, por la situación, por el motivo que sea de hacer la endodoncia, puedo dejar un material provisional. Pero yo ya me aseguré de que mi dentina está sellada. Como este caso clínico, ¿sí? Un molar inferior que llega así, bajo esta situación, al consultorio y hay que hacer un tratamiento endodóntico. Fíjense que todo siempre bajo aislamiento absoluto. Acá ven la goma dique Flexidan y el Clan Brinker B4. Entonces, ya pensé en la prótesis, hice mi reducción cuspidea, ya limpié mi dentina, tapo la entrada de los conductos porque voy a hacer primero mi sistema adhesivo. Antes de hacer la endodoncia, antes de agarrar la jeringa de hipoclorito, agarro mi microbrush. Hago mi sellado dentinario preendodóntico. Recuerden siempre de arenar para limpiar y compactar el smear layer. Ahí estamos hibridizando la dentina. ¿Sí? Recuerden que son 20 segundos por superficie dentinaria. Entonces hibridizar este tejido lleva tiempo, lleva su método. No podemos pasar un microbrush simplemente sobre la superficie contando 20 segundos en todo el tejido que tengo. Es 20 segundos por superficie dentinaria y siempre mojando mi microbrush para sobresaturar esa dentina con ese monómero. Volatilizamos el solvente y fotopolimerizamos. Entonces hasta acá lo que hice fue un sellado dentinario preendodóntico. ¿Qué es como concepto el sellado preendodóntico? Aplicar un sistema adhesivo en mi dentina fresca recién cortada antes de hacer la endodoncia. Seguimos con el resin coating, colocamos esa capa fina de resina fluida y la fotopolimerizamos. Y así queda mi sustrato. Nuevamente, si voy a hacer la endodoncia, saco el teflón y ahí sí saco todo el cajón de mi protocolo endodóntico. Hago la endodoncia y después haré el build-up o sustituto dentinario, que es un tema que vamos a ver luego con Francisco. Pero la clave acá, en una pieza que es un sustrato complejo, que si yo hago la endodoncia no voy a lograr buenos valores adhesivos, necesito sellar mi dentina antes de exponerla a químicos endodónticos.
Ahora vamos a pasar al análisis biomecánico del diente tratado endodónticamente. Bueno, gracias Lean. Vamos a seguir con la parte de biomecánica y la rehabilitación posendodóntica. Y vamos a analizar la biomecánica de una pieza endodónticamente tratada, porque dentro de nuestro imaginario está que las piezas endodónticamente tratadas son piezas frágiles. Por lo general se piensa que están deshidratadas, que la ausencia de la pulpa hace que pierdan humedad, que se deshidraten y que por eso sean más frágiles. Entonces vamos a analizar cuáles son los procedimientos que generan la fragilidad de una pieza endodónticamente tratada y si tienen que ver con esta falta del tejido pulpar. Y cuando analizamos la biomecánica de una pieza dentaria endodónticamente tratada, vamos a evaluar el compromiso estructural que tiene, los brazos de palancas que se puedan llegar a desarrollar, la presencia de microgrietas, que va a depender del instrumental que utilicemos, una disminución en la microdureza, el módulo elástico y la resistencia flexural que van a estar asociadas a esos irrigantes, y vamos a ver si contiene un menor contenido de agua. Hay un artículo muy interesante, una revisión sistemática de estos autores que son de la Universidad de Ginebra, el doctor Didier Dietchi y el doctor Ivo Krejci, en el cual en esta revisión analizan todas las alteraciones micro y macroestructurales que se generan en una pieza endodónticamente tratada. Y dentro del artículo y de la revisión ellos observan que muchos artículos hablan de que la variación en el contenido de humedad de una pieza endodónticamente tratada puede ser de hasta un 9%, y en algunos artículos hablan de que no hay diferencia en el contenido de agua. Y que si bien en esas piezas que observaron un 9% de disminución en el contenido de humedad, bajaba ese porcentaje de agua, no alteraba significativamente ninguna de las propiedades mecánicas, ni el módulo elástico, ni la resistencia traccional, ni compresiva de esa pieza dentaria. Y otro de los conceptos que tenemos es que, bueno, al perder la pieza dentaria, el tejido pulpar, el colágeno presente en la dentina comienza a degradarse y por lo tanto, si el colágeno se degrada, la pieza va a perder propiedades mecánicas y puede generar la probabilidad de una fractura o una fisura. Sin embargo, también se encontró que en las piezas que han perdido pulpa en comparación con las vitales, los enlaces cruzados de las fibras colágenas no se vieron alterados. Por lo tanto, no existe tal degradación del colágeno. El colágeno se mantiene inalterado. O sea que esto que pensábamos o que teníamos dentro del imaginario, que una pieza dentaria se volvía más frágil por la pérdida de humedad o por la alteración del colágeno, vemos que no es tan así. Pero sin embargo, una pieza dentaria endodónticamente tratada es una pieza más frágil. Bueno, acá vemos otro artículo. Este es un artículo muy interesante, por eso lo puse. Es un artículo de 1994 en el cual analizan la diferencia en el contenido de humedad entre una pieza vital y una pieza endodónticamente tratada. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque no solamente utilizan diferentes piezas endodónticamente tratadas con diferentes tiempos de endodoncia, 10 años, 6 años, 16, hasta 31 años, sino que no solamente por eso, sino porque lo comparan con una pieza vital del mismo paciente. O sea, ¿cómo hicieron este estudio? Tomaron una pieza, por ejemplo, una pieza 45, que tiene una endodoncia realizada, y su pieza contralateral, por ejemplo la pieza 35. Realizaron la exodoncia de esas piezas y midieron el contenido de agua y no encontraron diferencias significativas. Por lo tanto, esto termina como de desterrar la idea de que las piezas endodónticamente tratadas son piezas deshidratadas. Entonces vimos que ni la alteración del colágeno ni la falta de humedad hace que esta pieza pierda propiedades mecánicas. Y entonces, ¿qué hace que una pieza endodónticamente tratada sea más frágil? Bueno, en principio son piezas que tienen un compromiso estructural
¿Y a qué se debe eso? A que el diente, cada vez que yo retiro tejido, lo estoy desconectando más. No es lo mismo esta situación de una pieza vital, en donde todavía tengo un techo cameral o un puente de dentina que está uniendo dos estructuras, a diferencia de una pieza endodónticamente tratada, donde ya vemos que hay una desconexión total y una pérdida mucho mayor del tejido. Entonces, esta pieza, si es sometida a diferentes esfuerzos oclusales, va a generar cierta flexión de estas cúspides y eso se va a transmitir a una acumulación de tensiones en determinadas zonas. Ahora, si este tejido está totalmente desconectado, esa acumulación de tensiones va a ser mayor porque la magnitud de la flexión de estas cúspides van a ser mayor. Por lo tanto, estructuralmente se encuentran comprometidos. Existen diferentes parámetros para poder medir el compromiso estructural de una pieza dentaria, pero básicamente lo que quiero que se entienda es que para poder realizar una endodoncia, una pieza dentaria, necesito retirarle el techo cameral, necesito limpiar la lesión de caries y todo eso hace que la pieza se vuelva más frágil o menos resistente. Otra de las situaciones que ocurre es que se generan brazos de palanca de mayor magnitud. Si comparamos este mismo ejemplo en una pieza vital, la fuerza o las tensiones que se van a acumular van a ser mayores en una pieza en donde la longitud de la punta de la cúspide y el piso de esa cavidad va a ser mayor. Por lo tanto, al ser de mayor magnitud, puede generarse de manera más fácil una fisura o una fractura. Y no solamente eso, sino que la fractura en este caso es una fractura favorable, o sea, yo a esta pieza la puedo reparar y no voy a tener inconvenientes. En cambio, en una pieza endodónticamente tratada, esas fracturas pueden estar por debajo de nuestra cresta ósea o de una zona en donde no nos permita la reparación. Y esas son fallas de tipo catastróficas que van a ser o indicar la exodoncia de esa pieza, que ya no la voy a poder rehabilitar más. Otra de las consecuencias que tiene el uso de instrumental sobre las piezas dentarias y cierto instrumental específico como este instrumental rotatorio es la presencia de microgrietas. Las fresas para colocar o para conformar el lecho de un poste pueden generar, debido al filo y según con las revoluciones en las que se utilizan, pueden generar indentaciones o el inicio de microgrietas en toda la extensión del conducto donde se apliquen. Lo mismo pasa con las fresas de largo y algunas limas rotatorias para endodoncia, sobre todo las primeras que se desarrollaron, que tenían un filo muy agresivo. ¿Qué significa esto? Que cada vez que utilizo instrumental rotatorio sobre una pieza dentaria puedo estar generando el inicio de una futura fractura. Por lo tanto, es muy importante evitar al máximo la utilización de este tipo de instrumental. O sea, si no requiero utilizar este instrumental, es preferible no utilizarlo, porque puedo dejar el inicio de una futura fractura. Cuanto menos toco el tejido, menos lo altero, más resistente va a ser. Este es un artículo muy interesante en el cual hablan de todos estos procedimientos restauradores y las consecuencias del mismo. También van a alterar la biomecánica de una pieza endodónticamente tratada los irrigantes, como es el hipoclorito de sodio, que ya estuvimos viendo con Leandro, que pueden generar la degradación del colágeno, y sabemos que las propiedades mecánicas a la dentina se le va a dar las fibras de colágeno y el componente inorgánico, que son los cristales de hidroxiapatita. Y estos dos irrigantes alteran contra esos dos componentes, el hipoclorito cortándolo y rompiendo todo el colágeno, y el ECTAC desmineralizando o descalcificando el componente inorgánico. Pero no solamente lo alteran de esa manera a la biomecánica, sino que también van a afectar a la fuerza adhesiva del sistema adhesivo si no tengo en cuenta lo que estuvimos viendo con Leandro, y por lo tanto esa capa adhesiva es muy probable que falle y que esta pieza se comporte como una pieza no restaurada totalmente hueca, y la fractura se va a iniciar de manera muy rápida. Por lo tanto,
Pueden afectarlo de manera directa alterando el colágeno y la desmineralización del tejido y de manera indirecta alterando a la adhesión. Entonces ahora vamos a ver cómo rehabilitamos una pieza. Ya estuvimos viendo con Leandro cómo conectarnos al tejido, cómo lograr una capa adhesiva resistente, pero ahora necesitamos devolver los tejidos perdidos a esa pieza. Y una de las filosofías o uno de los principios de la filosofía de la rehabilitación adhesiva es reponer los tejidos perdidos con materiales que se parezcan a ese tejido. Y cuando hablamos de materiales que se parezcan a ese tejido, vamos a decir que para el reemplazo de dentina vamos a utilizar una resina compuesta, que desde su composición son similares, ya que la dentina tiene un componente orgánico y un componente inorgánico, y las resinas compuestas tienen también un componente orgánico y un componente inorgánico. En cuanto a su composición son similares, lo que sí vamos a ver después es que en cuanto a su microarquitectura, las resinas compuestas no se parecen tanto a la dentina. ¿Por qué? Porque el componente orgánico, que son las fibras de colágeno dentro de la dentina, están en formas de fibras. Y cuando vemos una resina compuesta, el componente orgánico en realidad son moléculas de polímeros, no están conformando una malla de fibras. Por lo tanto, existen otras herramientas que nos van a ayudar a emular más el tejido dentinario, como pueden ser el uso de fibras en odontología adhesiva. En este caso estamos utilizando fibras de polietileno para poder tapizar esa cavidad, que nos van a traer diferentes ventajas. No es el tema del día, pero lo que quería que entiendan es que para mejorar la situación de las resinas compuestas y que se parezcan más a la dentina, utilizamos otras herramientas aparte de un composite. Y en este caso vamos a realizar el sustituto de dentina con esta resina compuesta, que es una resina bulk fill de curado dual. ¿Qué son las resinas bulk fill? Son resinas que se desarrollaron para el relleno en bloque de una cavidad. Se pueden colocar o obturar una cavidad con una profundidad de hasta 5 milímetros. ¿Y por qué específicamente utilizamos esta y nos parece uno de los mejores sustitutos dentinarios que podemos utilizar? Porque es, aparte de ser bulk fill, de poder realizar un llenado de esa cavidad de hasta 5 milímetros de profundidad, nos permite un curado por dos vías, por una vía química y por una vía física a través de la fotopolimerización. ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Que aprovechando esa vía química yo puedo extender lo que se llama la fase pregel de polimerización de esa resina. Y para los que no saben, la fase pregel es la etapa en donde un composite comienza a polimerizar, o sea que esas reacciones de transformación de monómeros a polímeros se está dando, pero no está generando tensiones. O sea, todavía se puede deformar y sin embargo se están produciendo o formando polímeros. Después, una vez que esa resina adquiere cierta rigidez y endurece, ya no voy a poder aliviar las tensiones, ya que ese va a ser un material que se encuentre rígido, y a medida que empiecen a seguir formándose estas moléculas de polímero, ya se van a empezar a desarrollar tensiones. Entonces, si yo puedo lograr que la máxima cantidad de uniones o de reacciones químicas para la formación de estos polímeros se dé en esa etapa pregel, nos va a permitir aliviar bastante la tensión de contracción que desarrollan todos los composites. Pero para poder extender esa fase pregel, sí o sí voy a tener que contar con una resina de curado dual, ya que si yo quiero realizar la extensión de esa fase pregel con algo de fotopolimerización, no lo voy a poder lograr, ya que algo fotopolimerizable, una vez que es expuesta a la luz, la polimerización se dispara muy rápido y no nos permite extender esa etapa. Por lo tanto, ¿cómo se aplica este material? Debemos llenar por completo la cavidad. ¿Hasta dónde? Hasta el límite amelodentinario. Estamos haciendo un sustituto de dentina, no estamos haciendo una restauración. Después veremos con qué material podemos reemplazar el esmalte. Pero en principio estamos pensando en ese sustituto dentinario. Entonces llenamos esa cavidad,
Esperamos a que polimerice por su fase química, que puede tardar de 3 a 5 minutos. Una vez que endureció, que tocamos el material y está duro, ese es nuestro parámetro clínico que terminó la fase pregel y que empezó el punto gel, recién ahí voy a exponerlo a esta activación física o a la unidad de fotopolimerización. ¿Y por qué lo tengo que exponer a la unidad de fotopolimerización? Porque se sabe que si la polimerización, si solo se da por su vía química, no voy a tener un buen grado de conversión. Entonces, quiero que no desarrolle tensiones cuando polimeriza, pero después quiero aumentar el grado de conversión. Y para eso sí o sí voy a tener que entregarle energía a través de una unidad de fotopolimerización. Entonces, una vez que endureció, recién ahí empiezo a darle muchos ciclos de luz para aumentar el grado de conversión. Voy a dar de 4 a 5 ciclos por sus caras libres, por vestibular y por lingual o palatino, y de 4 a 5 ciclos por su cara oclusal. Esto me va a permitir a mí aumentar el grado de conversión, y sabemos que las propiedades mecánicas de una resina o de un compósito están relacionados con la carga cerámica o el porcentaje de carga cerámica, pero están íntimamente relacionados también con el grado de conversión. Si yo no tengo un buen grado de conversión, así tenga la resina más cargada del mundo, las propiedades mecánicas van a ser malísimas. Por lo tanto, una vez que pasó esa etapa pregel, voy a aumentar el grado de conversión para mejorar las propiedades mecánicas de ese compósito. Podría, una vez que termino de polimerizar correctamente esto, ¿podría realizar la restauración directa? ¿Reponer todas las estructuras que faltan con composite? Sí, tranquilamente podría hacerlo, no habría ningún inconveniente, salvo el tiempo que me va a demandar reponer todas las cúspides que faltan, pulir correctamente el contacto proximal, bueno, todos los inconvenientes que genera la realización en boca de una pieza dentaria, la realización de una restauración directa sobre una pieza dentaria. Y encima no tengo muchas referencias porque la pieza se encuentra aislada, no puedo tener la referencia del contacto antagonista o los espacios que requiero. Por lo tanto, cuando faltan tantas estructuras, una buena opción es tomar una impresión y hacer una restauración indirecta. Entonces termino de activar con luz ese material, preparo la pieza, biselo el esmalte sin exponer dentina, retiro aislamiento y tomo la impresión de la pieza dentaria. Después, en un modelo, realizo la restauración, en donde sí ya tengo referencias. Primero, no tengo al paciente con la boca abierta durante 2 horas para hacer este tipo de restauraciones. Segundo, tengo referencias con el contacto antagonista, con las piezas vecinas. Puedo retirar la restauración del modelo y pulirla con diferentes cepillos, brochas, pastas y lograr un alto brillo. Y después fijar la restauración en otra sesión en boca. Esta restauración fue realizada con resina Everglow de Coltem. Una vez que se termina de estratificar, se coloca glicerina para polimerizar la capa inhibida por oxígeno. Se hacen todos los procedimientos de ajustes y pulido de la restauración. Y en la segunda sesión al paciente se lo aísla, se prueba la restauración, que tenga un buen ajuste, y se comienza con el tratamiento de superficie para activar estos sustratos. ¿Qué sustrato tenemos acá? Tenemos esmalte biselado y resina compuesta. Entonces, la activación de este sustrato sería el microarenar este compósito para generarle microretenciones y limpiarlo, y al esmalte también microarenarlo y grabarlo con ácido fosfórico. Entonces procedemos a microarenar toda la superficie, colocamos ácido fosfórico, lavamos, secamos, y ahí estamos en condiciones de poder colocar una resina hidrófuga. No es necesario que sea un sistema adhesivo, y si vamos a utilizar un sistema adhesivo, tengamos en cuenta la volatilización del solvente, la correcta volatilización del solvente, para que no interfiera con la polimerización del mismo. Una vez que activamos esta superficie, la restauración es de composite, o sea que es del mismo material con el cual está hecho el sustituto, o sea que la forma de activación de esa restauración sería de la misma manera que el sustituto. La microarenamos, la limpiamos,
La secamos muy bien y le colocamos un sistema adhesivo. Y lo único que quedaría colocar es un medio de fijación que conecte esas dos capas adhesivas para que se dé la conexión de tipo química. Una vez que está la restauración fijada, terminamos con la polimerización de los bordes de los límites de la restauración, colocando glicerina y polimerizando esa capa inhibida por oxígeno que pudo haber quedado en esa interfase. Se pule toda la interfase, se elimina aislamiento, se controla la oclusión y termina la rehabilitación de una pieza endodónticamente tratada. Ahora, en el sector posterior tenemos cierta seguridad o cierta confianza, ya que primero, cuando vamos a trabajar sobre una pieza endodónticamente tratada, vamos a tener una cámara a pulpar, una caja, algo que nos da la seguridad de que el material va a quedar retenido. Otra de las situaciones que nos da seguridad en el sector posterior es que las fuerzas son axiales, o sea, si es una oclusión orgánica, las fuerzas son axiales y eso lo que va a tender es a intruir la restauración en la pieza dentaria. Ahora, una situación muy diferente es en el sector anterior, en donde muchas veces no tenemos cajitas, no tenemos cámaras pulpares amplias y encima las fuerzas no son axiales, ¿sí? Y al no ser axiales y al no tener cajitas, empezamos a tener miedo del fracaso de esa restauración cuando hablamos de adhesión. Sin embargo, eso ya fue comprobado, hay mucha bibliografía para la rehabilitación en el sector anterior de piezas endodónticamente tratadas con un alto daño, como pueden ser en este artículo, en donde probaron diferentes formas de rehabilitar estas piezas dentarias sin o con la ausencia de un ferrul. Para el que no sabe, el ferrul es un remanente dentario que se les exigía antes a las restauraciones para que puedan abrazar a la pieza dentaria. En este artículo probaron la rehabilitación de piezas sin tener ese ferrul, o sea, sería un caso extremo, sin que la restauración periférica total o la corona abrace al diente, sino que la restauración va a estar adherida al núcleo y este núcleo va a estar adherido al remanente dentario. Y en estos casos, con postes, sin postes, con diferentes resinas, la prueba que hicieron es una prueba de fatiga en donde analizaron cargas cíclicas a diferentes magnitudes, y lograron observar que la falla era aproximadamente a la misma cantidad de ciclos y con la misma fuerza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la rehabilitación de piezas dentarias anteriores es posible con sistemas adhesivos, ir reconectando la estructura del diente para lograr el éxito de la restauración y que todo funcione como un monobloque, que el remanente dentario esté conectado a ese muñón o a ese sustituto dentinario y que ese sustituto dentinario también esté conectado a la restauración. También analizaron en este artículo cómo era el modo de falla, porque las fallas de estas restauraciones pueden ser reparables, posiblemente reparables y catastróficas. Y lo que observaron es que en este grupo específico las fallas eran más reparables. ¿Por qué? Porque aquí utilizaron una resina compuesta que tiene refuerzos de fibras de vidrio. Y como habíamos hablado antes, la microarquitectura de la dentina contiene fibras. Entonces tenía un mejor rendimiento que otras resinas. Pero la resistencia en cuanto a ciclos y magnitud de fuerza eran la misma en los cuatro. Vamos a ver un caso de un enfoque de la rehabilitación adhesiva o la rehabilitación de una pieza dentaria con un enfoque adhesivo. En este caso teníamos que recambiar esta corona y realizar la reendodoncia de la pieza dentaria. Cuando eliminamos la corona nos encontramos con esto, que es un anclaje intraradicular metálico, que lo que genera es
es lesionar o destruir nuestro tejido dentario. ¿Y cómo lo genera eso? Porque tiene propiedades mecánicas muy diferentes a la dentina, y si yo coloco algo extremadamente rígido dentro de un material o de un tejido que es elástico, como consecuencia de eso se van a acumular muchas tensiones en el tejido y se va a terminar fisurando o fracturando. Entonces, como dijimos antes, una de las filosofías o de los principios de la odontología adhesiva es reemplazar los tejidos con materiales similares a los tejidos a reemplazar. Y en este caso, estos metales no tienen nada que ver con las piezas dentarias. Fíjense, al eliminar el perno, cómo se observa la corrosión del tejido y la alteración del tejido debido a la presencia de este perno. Y acá lamentablemente vamos a tener que eliminar tejido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta pieza, por más que nosotros no lo veamos, porque es algo microscópico, tiene su colágeno alterado, está contaminada esa dentina y no vamos a lograr buenos valores de adhesión. Para eso necesito eliminar una determinada cantidad de tejido para llegar a dentina fresca, limpiarla o microarenarla con un microarenador. En este caso vamos a elevar el margen mesial y distal de esta pieza, por eso están estas matrices que son matrices de papel España o latón. Y hacemos lo que sabemos hacer, conectarnos a esa estructura generando una capa adhesiva fuerte, robusta, de buen espesor, bien polimerizada, y en este caso también vamos a estar utilizando fibras de polietileno, que como dijimos antes es una herramienta más que nos ayuda a proteger la capa adhesiva, a distribuir mejor las tensiones, a mejorar ciertas características de la resina compuesta. Y vamos a terminar de reconstruir con un material que se parece más a la dentina, como es este composite de restauración, para devolver todo ese volumen de dentina. Lo único que quedaría acá sería terminar de preparar esa pieza. Si exponemos dentina en esa preparación, tenemos que volver a sellarla, realizar un provisorio y, si es necesario, tomar la impresión en esa cita o en otra futura cita. Más allá de la rehabilitación protética, quería mostrarles cómo con la adhesión y la odontología adhesiva podemos hoy rehabilitar piezas dentarias con prácticamente nada de remanente dentario. Bueno, como te decíamos al principio, esto tiene la posibilidad de que, o como vos relatabas, que cualquier colega que no tiene la disponibilidad física de ir a un curso específico se puede actualizar desde un café, desde el consultorio, desde su casa, escuchando, viéndonos, pero que la información llega. Entonces eso para nosotros democratiza mucho la odontología, no la hace para un sector específico, y nosotros estamos muy contentos si los colegas se llevan algo de esta conferencia y lo aplican hoy o mañana en algún tratamiento, ¿no? Poder modificar, poder cambiar ese chip y que encima luego les dé satisfacción, porque a nosotros este tipo de trabajo nos gusta hacerlo, amamos hacerlo y nos da satisfacción. Si eso se contagia y pasan por la misma experiencia, nada, doble felicidad, ¿no? En cuanto a la experiencia, nada, es espectacular. Si bien no está el contacto real con los colegas, que está bueno en un curso, tiene esto de poder ser más, llegar a más gente y además nos sentimos muy cómodos, como te dijimos, está todo súper cuidado, súper organizado. Las clases las revemos juntos con todo el equipo de Colten, entonces hace que el producto final sea mucho mejor, ¿no?